Se cortó la señal del teléfono. Amén. Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida una vez más a esta nuestra cita entre amigas. Te saluda Marta Jauregui. Hoy vamos a retomar nuestra charla sobre las mujeres de la Biblia y vamos a estar viendo la historia de una mujer de la cual poco se sabe, pero por lo que dice la Biblia debe haber pasado momentos muy difíciles. En esta oportunidad estaremos examinando la vida de la mujer que tocó el manto de Jesús. Veremos la condición de esta mujer y no solo su condición física, sino que también veremos su condición económica, emocional y lo mismo que su condición espiritual. Porque la situación en que se encontraba esta mujer abarca muchísimo más de lo que solo podemos ver en lo físico. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. En esta historia encontramos también, la podemos encontrar también en el Evangelio de Lucas y de Mateo, pero si usted compara el relato de los tres evangelios, la historia de Marco presenta más detalles, algunos detalles más de lo que ocurrió en esa oportunidad. Así que vamos a orar, vamos a comenzar con una oración antes de leer la cita bíblica del Evangelio de Marcos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque una vez más nos has permitido encontrarnos, Señor, con este grupo de amigas, con este grupo de hermanas, Señor, para poder escuchar tu voz en medio de este mundo, Señor, en medio de esta sociedad donde encontramos tantas cosas negativas, Señor. Pero gracias por tu palabra, que es la única fuente, no solo de toda verdad, Señor, sino también de todo lo bueno. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces en Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Pero antes de esto, si usted ha leído los versículos anteriores, va a ver que Jesús había estado ocupado todo el día. Había estado enseñando, había viajado, había calmado la tempestad, había librado al endemoniado gadareno. Y en ese mismo momento estaba en camino a la casa de Jairo, un principal de la sinagoga, para orar por su hija, que estaba muy enferma. Y comenzando en el capítulo 24 dice: fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como vemos, aquí en esta historia la palabra no nos da su nombre, no dice de dónde era
o a qué familia pertenecía. Tampoco menciona si tenía esposo o hijos, pero sí nos dice, como vamos a ver más adelante, que era una mujer marginada por la sociedad, rechazada por todos. ¿Qué caracterizaba a esta mujer? Su enfermedad, flujo de sangre. En términos modernos, muchos coinciden que esta enfermedad se llama menorragia. Esta enfermedad podía haber sido causada por un sinfín de factores, la Biblia no lo dice, pero que puede producir infinidad de trastornos. Y también nos dice que hacía 12 años que esta mujer estaba sufriendo esta enfermedad. ¿En qué áreas afectó esta enfermedad a esta mujer? Vamos a ver que hay 4 áreas de la vida de esta mujer que fueron afectadas: lo físico, lo económico, lo espiritual y lo emocional. ¿Cómo la afectaba en lo físico? La pérdida de sangre continua debilita. Esta mujer no solo estaría débil, sino cansada. Su rostro se miraría pálido. Esta mujer no tendría un buen semblante. Ella se miraría demacrada. También le afectaría para hacer los quehaceres de su casa. Yo creo que no tendría las fuerzas necesarias para hacerlo. Segundo, le afectó en lo económico. El relato de la Biblia en el versículo 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La Biblia no habla de su familia, no dice si era casada o viuda, no dice si tenía hijos que a lo mejor la ayudaban con dinero, pero dice que había gastado todo lo que tenía. Quizás tampoco tendría lo suficiente para alimentarse bien, lo cual agravaría su condición física. Y lo más triste es que no había mejorado. Al contrario, la palabra dice que le iba peor. Tercero, le afectaba también en lo espiritual. La ley de Moisés para personas como esta mujer era rígida. En el libro de Levíticos, capítulo 15, versículos del 25 al 27 dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Qué significaba en ese tiempo ser inmundo o impuros? Que no era digna de acercarse a la presencia de Dios. Y no tenemos que malinterpretar esto, ya que uno tiende a pensar que Dios era un Dios malo, un Dios que no tenía misericordia, un Dios que no se compadecía del que sufría. Pero esas leyes estaban para hacer del pueblo de Dios un pueblo especial, un pueblo diferente a todos los otros pueblos. Dios, por medio de esas leyes, quería que su pueblo entendiera la diferencia entre lo que era santo y lo que era profano o lo que era inmundo. Entonces, en primer lugar, una persona podía ser inmundo o impura, tanto en lo físico como en lo moral. El leproso también era considerado inmundo. Físicamente, una persona podía ser inmunda por muchas razones, no solo por enfermedad, también por muerte de algún pariente o conocido.
por tocar algún animal muerto. Asimismo, no solo las personas podían llegar a ser inmundas, sino también podían ser inmundos los artefactos, como leímos en Levítico, los muebles, las ropas, los utensilios. Cuando una persona era declarada inmunda, tenía que purificarse para volver a ser reintegrada a la comunidad. Y tenía que hacer diferentes ceremonias y después de algunos días era restaurada. Usted, si quiere, puede leer sobre las leyes en los libros de Levítico, Número y Deuteronomio. Pero en el caso de esta mujer hacía 12 años que estaba completamente separada, no solo del pueblo, sino también de toda su familia. Porque si usted lee las leyes para las personas inmundas, dice que nadie podía acercarse a ella o tocarla o estar en la misma casa, porque si lo hacían, ellos también pasarían a estar inmundos. Esta mujer estaba marginada, estaba separada, rechazada por la sociedad. Esta enfermedad también había afectado su vida familiar, como vimos. Aparte, recordemos que la enfermedad en ese tiempo era visto como una maldición de parte de Dios. Esta mujer, yo creo que estaría devastada por su situación. Y podemos con seguridad decir que otra de las áreas que esta enfermedad debe haber afectado la vida de esta mujer es en lo emocional. ¿Qué sentiríamos nosotras en una situación como esta? ¿Qué pasaría por nuestra mente, estando débiles, cansadas, en la ruina y apartadas de todo y de todos? ¡Qué triste situación! Yo creo que circunstancias como esta llevan a cualquier persona a hundirse en la depresión, en la amargura. Pero en esta historia, en la historia de esta mujer, encontramos algo diferente. Ella era diferente a muchas otras. Ella tenía algo que la diferenciaba de otras. Ella no se daba por vencida. Una y otra vez buscó ayuda. Cuando la palabra dice había sufrido de muchos médicos, en el texto original dice había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Déjeme decirle que en aquel tiempo la medicina y los tratamientos no eran tan avanzados como ahora, después de tantos cientos de años. Historiadores comentan sobre antiguas recetas para diferentes enfermedades y una que encontraron para el flujo de sangre, como aparece en el Talmud. Uno de los comentaristas dice: da a uno un sentimiento de gratitud no estar bajo el cuidado de médicos de ese calibre. ¿Verdad? No queremos pensar lo que esta mujer tuvo que sufrir en manos de tantas personas. Pero en el versículo 27 encontramos que la historia da un vuelco de 180 grados. El versículo 27 dice que ella escuchó hablar de Jesús. ¿Qué habrá escuchado esta mujer? Yo creo que escuchó los testimonios de todas las personas que habían sido sanadas por Jesús. Los paralíticos que caminaban, los ciegos que volvían a ver, también de muertos que habían resucitado. ¿De quién lo habrán escuchado? Quizás de sus amigos, de sus parientes. En realidad no importa mucho. Pero cuando esta mujer escucha hablar de Jesús, no se queda en casa, tan solo pensando, qué bueno sería encontrarme con Jesús. Ella tomó una decisión, se levantó y salió al encuentro de aquel que podía otorgarle lo que necesitaba. El versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud.
Para esta mujer significaba mucho esfuerzo ir al encuentro de Jesús, no solo en lo físico. Ella tuvo que vencer el miedo de pensar en las consecuencias que acarrearía su acto. ¿Qué pasaría si la gente se daba cuenta de que ella estaba ahí? Si alguien se daba cuenta que ella estaba inmunda, ¿empezarían a gritar, inmunda, inmunda? ¿Saldrían todos corriendo? A ella no le importó. Su necesidad, el deseo de sanar de ese azote y su fe fueron infinitamente más grandes que su miedo. El versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El versículo 29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué habrá sentido esta mujer en ese momento? Fuerzas, energía, eso en lo físico. ¿Qué habrá sentido en lo emocional? Yo creo que en esos segundos deben haber pasado tantas cosas por su mente. Cosas como voy a poder ver a mi familia, poder estar con mis amigos, voy a poder ir al templo. ¿Habrá sentido ganas de saltar y gritar que ya estaba sana? Qué momento, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que ella cayó y no dijo nada. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotras es esta. ¿Qué hay en nuestra vida que tiene que ser sanado? Y aquí no importa si ya conocemos a Dios o no. ¿Qué hay en nuestra vida que tiene que ser sanado? ¿Una enfermedad física? ¿Quizás una enfermedad emocional? ¿Tal vez heridas del pasado? Déjame decirte que para Dios no hay tal cosa como necesidades pequeñas o grandes, como cosas importantes o cosas sin importancia. Para Dios, todo lo que nos sucede es importante. Pero sí hay algo que tenemos que saber. Dios utiliza nuestra adversidad para formar en nosotras mujeres fuertes, mujeres que no se dan por vencidas ante la mínima contrariedad. Hoy yo te aconsejo y te digo, no desmayes, no te canses de esperar. Dios, en medio de la prueba, va a mostrar su poder de una manera milagrosa. Pero lo más importante es que tienes que ir al encuentro de la fuente de la sanidad, al encuentro de Jesús. ¿Has escuchado, como esta mujer, alguna vez de Jesús? ¿Has escuchado de sus milagros? Si tú ya lo conoces, qué bueno, pero no te quedes con solo saber de Él. Podemos conocer mucho de Jesús y en cierta manera estar cerca, como la gente que estaba cerca de Jesús. Pero es diferente el alcanzarlo. Es diferente de estar tan cerca que podamos tocarlo. Y si nunca antes has escuchado a Jesús, hoy yo te lo presento. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único que puede librarnos de la mano de nuestro enemigo mortal, Satanás. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9, dice de esta manera, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando estés tan cerca que puedas tocarlo, allí tu vida
será transformada. Allí tu enfermedad, ya sea física, emocional o espiritual, será sanada, si es la voluntad de Dios. Pero no te quedes solo pensando en lo que podría ser. Pon tu fe en marcha y ven a su encuentro. Y si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que en esta hora puedas hacer esta oración, abriendo tu corazón y dejándole entrar a Él para que pueda transformar tu vida. Si has decidido seguir a Cristo, repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque has entregado tu vida para librarme de la muerte espiritual. Señor, en esta hora vengo a ti reconociendo que soy pecadora, reconociendo que te necesito, que no puedo vivir mi vida alejada de ti. En esta hora yo abro mi corazón y te pido que vengas a mi vida para que seas mi Salvador personal. Señor, te entrego mi corazón, toca mi mente, mi alma, mi cuerpo, Señor, y que puedas transformar todo aquello, Señor, que el enemigo ha tratado de mantenerme esclavizada. Te entrego mi vida, mi familia, todo lo que poseo, Señor, te lo entrego, para que tu mano de poder obre en cada área de mi vida. Te doy gracias por lo que recibo en esta hora, tu perdón, tu salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra también nos enseña que si has hecho esta oración, ya has pasado a ser una hija de Dios, ya has pasado de muerte a vida, has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Como hacemos siempre, te aconsejo que compres una Biblia, que comiences a congregarte, que busques una iglesia que sanamente predique la palabra del Señor para que puedas crecer, para que pueda tu fe aumentar, para que sigas escuchando de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de despedirme, quiero darte una información. Si quieres seguirnos en nuestros programas, nos puedes ver por Facebook, por YouTube, por Google. Si quieres encontrarnos allí, solamente tienes que escribir Ministerio Palabra Viva y Eficaz, y allí van a salir todas las predicaciones, todos los estudios bíblicos, todas las enseñanzas, para que puedas seguir edificando tu vida de una manera consistente. Gracias una vez más por seguirnos, gracias por estar con nosotros, que el Señor te bendiga y te guarde. También quiero darte mi número de teléfono, es el área 805-512-0657. Si Dios quiere, nos vemos o nos encontramos la semana que viene. Dios te bendiga.